Hola a todos, vamos a ver hoy la parte de validación de formulario con Node.js, que sería correspondiente al código de JavaScript. Entonces el documento nos pide que realicemos tres funciones. La primera función sería correspondiente a la validación del documento. Aquí debemos ver que las funciones tienen una entrada y un tipo, es decir, son los dos parámetros que vamos a trabajar para la primera función. La entrada sería una cadena numérica, un valor numérico, y el tipo sería un string para esta primera función, la cual hemos dividido en dos partes: la validación del número y la validación del tipo de documento. Entonces la validación del número inicia con la validación del tipo isInteger, el cual nos va a decir si la entrada corresponde a un valor numérico y se le asigna un valor de false en caso de que no corresponda. Y si ese es el caso, entonces se muestra por consola un mensaje: debe ingresar un valor numérico, y se retorna un false, lo cual va a indicarle a la función que no pasó la prueba. Luego tenemos la validación: si la entrada es igual a null, null corresponde al valor del campo vacío, es decir, cuando no se ingresa nada, no se ingresa ningún dato en el texto. Entonces esta comparación nos va a permitir saber si la cadena está vacía. En este caso mostramos por consola: error, debe ingresar un número en este campo, y se retornaría un falso, con lo cual no se valida la función. A continuación debemos preguntar si la longitud de la entrada es menor a 8 dígitos. Si la longitud es menor a 8 dígitos o es mayor a 10, recordemos que este O se hace con la doble barra en el caso de JavaScript, corresponde al operador OR. Entonces, si tenemos menos de 8 dígitos o más de 10, debemos lanzar un error mediante la consola. La longitud debe estar entre 8 y 10 dígitos y se retorna un false, con lo cual no se valida la función para el número de documento. Bueno, luego a continuación entonces vamos a mirar la segunda parte de esta función, que sería la validación del tipo de documento. El tipo de documento está asignado como tipo string. Entonces la primera pregunta sería mirar si number.isInteger es de tipo true, quiere decir que se ha ingresado un número. Entonces se debe asignar en consola con console.log un error: debe ingresarse un dato de tipo string o un documento válido. Los mensajes se deben lanzar de acuerdo al contenido de los campos que se aprecien en el formulario. En este tipo, las entradas para un select serían tarjeta de identidad, cédula, pasaporte, cédula de extranjería. Son los documentos válidos de identificación en Colombia. Entonces, de acuerdo al documento que se asigne, así igualmente debe ser el error que se lanza. Bueno, entonces ya sabemos los documentos que se pueden asignar. En caso de que el tipo sea null, nuevamente, o sea, si no se ingresó ningún valor y el campo está vacío, en consola debe aparecer el mensaje: error, debe ingresar un documento de identificación, o un mensaje similar que le diga al usuario qué es lo que ha sucedido en este campo. Y nuevamente se retorna un false, lo cual nos va a decir que no se pasa la validación. Si la validación es correcta, entonces se retorna un true, para que el programa sepa que los dos campos han sido completados y que la validación ha sido exitosa. Con el true, entonces sabemos que la función se pudo llevar a buen término, ha sido exitosa.
Bueno, entonces acaba de terminar la primera función, que sería validar el número de documento, o sea, el número y tipo de documento. Ahora vamos a trabajar con la función validar correo electrónico. El correo electrónico tiene la función del nombre validar correo. Tenemos un dato de entrada que obviamente es el string con el correo que el usuario va a digitar desde el formulario. Bueno, aquí hay un tema muy importante y se refiere a el tratamiento de las expresiones regulares, las regular express, las cuales se encuentran muy fácilmente en internet. Lo primero que vemos es una expresión regular que es recomendada por la asociación www.org, la cual nos indica que los correos se deben validar iniciando por letras o números de cualquier tipo, o sea, mayúsculas o minúsculas, dígitos entre 0 y 9. Ese sería el primer grupo de inicio. La segunda parte, bueno, nos dice que es cualquier cantidad. La segunda parte nos dice que debe contener una arroba, seguida de cualquier cantidad de caracteres alfanuméricos. Y también pueden contener dígitos entre 0 y 9. La tercera parte nos indica que debe empezar con un punto y terminar nuevamente con una cadena alfanumérica, es decir, mayúsculas o minúsculas, lo cual se llama case insensitive, y se marca con la letra I. Entonces la letra I nos está diciendo que se pueden validar tanto minúsculas como minúsculas. Y la letra G, también al final, es una bandera que nos indica que se trata de una expresión global. Entonces, como habíamos dicho, esta expresión es la recomendada, pero dentro de la función se está trabajando otra, la cual es utilizada en casi el 98% de los sitios donde se requiere una validación de una expresión para el correo. Como se aprecia es muy larga, ocupa 2 líneas, pero no hay necesidad pues de escribirla. Basta con buscar en internet expresiones regulares para validación de correo electrónico y automáticamente entonces aparecería esta, que es la más común. Luego tenemos una variable constante a la cual le estamos asignando esa entrada. Y esta comparación nos va a permitir saber si la entrada es nula o no. O sea, la comparación la vamos a hacer con la variable cadena. Si la cadena está vacía, quiere decir que no se ingresó ningún correo y por lo tanto debe aparecer en consola el mensaje error, se debe ingresar un correo electrónico. Notemos que la comparación se hace con el triple igual, lo cual es una comparación estricta. En este caso, si hay un null en la cadena del correo, se debe retornar un falso, lo cual nos indica que el campo está vacío. En caso contrario, si la expresión se evalúa en forma exitosa, lo cual se hace con el método text, entonces se va a retornar un true. El método text se le agrega a la variable que corresponde al correo electrónico. Es decir, la expresión que se ha definido como una regular expression tiene el método text y se le pasa como parámetro la cadena. Entonces, después de la evaluación, si tenemos éxito, se retorna un true. En caso contrario, se retorna un false, lo cual indica que el correo no es válido y no pasó la prueba. Entonces hasta ahí tendríamos la validación del correo. Bueno, la última función que debemos trabajar es la validación de la contraseña. El nombre de la función en este caso sería validar contraseña. Recordemos que no se pueden utilizar ñes o tildes o otros caracteres especiales para el nombre de funciones. Tenemos una entrada que corresponde a la contraseña, al password que digita el usuario. Y nuevamente es necesario utilizar una regular expression, que en este caso es mucho más sencilla, más fácil de trabajar. Para empezar es obligatorio
que contenga una letra mayúscula al principio, lo cual se indica con este signo de potenciación. Entre paréntesis, el número 1 nos dice que debe tener al menos un carácter en mayúscula para iniciar. El segundo grupo a continuación corresponde a letras minúsculas de la A a la Z y se debe tener por lo menos 7 letras, como mínimo 7 letras minúsculas después de la mayúscula. Eso indica entre las llaves, dejando una coma y luego un espacio. Luego aparece una barra y una S, lo cual nos indica que no se deben permitir espacios en blanco. Entonces la barra y la S nos indica esto. Luego viene un grupo de números, pueden ser dígitos, como mínimo un dígito. El 1 en 3 llaves indica que debe haber un dígito. Y finalmente no se pueden admitir espacios en blanco, como habíamos mencionado, y la G nos indica que es una variable global. A continuación entonces se define una variable cadena, que es la que va a recibir la entrada. Esta parte no es necesaria, pero permite dar más organización al código. Entonces esta cadena es la que contiene nuestra entrada, y con esta vamos a realizar la verificación de si es una cadena nula. En este caso, si no se ingresó nada, retornamos un false. La siguiente comparación, como lo hicimos en la parte de arriba, es la evaluación mediante el método test. El método test, como dijimos, es el que hace la evaluación internamente del correo. Si el correo coincide con la regular expression, entonces podemos retornar un valor de true, lo cual hace la función verdadera. En caso contrario, si la evaluación del método test es negativa, debemos mostrar en consola el mensaje de contraseña no válida y retornar un false. Entonces hasta ahí estaría la función. Ya ha culminado. Lo que sigue a continuación es exportar todas las funciones que tenemos incorporadas en nuestro archivo. Para esto utilizamos entonces module export seguida del nombre de una variable, que puede ser cualquiera, y a esta variable se le asigna el nombre de la función, y eso es todo. Validar en un document se puede cambiar por cualquier otro nombre, y después del signo igual sí debe aparecer el nombre exacto de la función. Entonces se hace lo mismo con las otras dos funciones, y así tenemos exportados nuestras funciones. Entonces, para hacer un resumen muy corto, la función de validar contraseña utiliza una expresión regular y se hace la validación con el método test, la cual nos va a decir si la contraseña está correctamente escrita. La función de validar correo también hace uso de regular expression, la cual es muy fácil de encontrar en la web. Es muy aplicada ampliamente. Y la primera función contiene dos parámetros de entrada, que sería el número y el tipo de dato, el cual se toma de nuestro formulario. Nos vemos y hasta pronto.